Dentro, gracias. Sí, de nada, mija. Bueno, entonces, miren, vamos a comenzar porque ya casi tenemos 10 minutos y somos solo 18, conmigo somos 19, estamos cumpliendo con más del 50. Es importante que aunque se va a grabar la clase, hijos, intenten estar la mayoría, sobre todo porque recuerden que estas son clases. La clase anterior que tuvimos, fue la segunda clase de lo que es las generalidades de micología médica, que sí son muy importantes. Hoy lo noté con el grupo, el 5QM2, que no revisaron nada de esa parte médica. Tener muy claro lo que siempre les he explicado, que en la micología tenemos una fase vegetativa que es la que entra y se transforma a una parasitaria, la que entra al hospedero, al hombre, al animal, al insecto, al nematodo, etcétera, y que después se puede transformar, complicar, hacerse a veces más sencilla, a veces simplificarse, a veces complicarse, debido a las condiciones que cambian y aparte al sistema inmune. Que no todos estos hongos van a ser dimórficos, definitivamente no. Algunos ni siquiera van a cambiar porque llegan a un hospedero que está muy inmunosuprimido y no va a haber ni siquiera cambios, y lo vamos a ir viendo con respecto a cómo vayamos a evolucionando con las enfermedades. Pero sí es muy importante que ustedes tengan muy bien ubicados esos conceptos, porque hoy precisamente en las exposiciones los chicos decían, es que vamos a ver esta fase parasitaria con una tinción de Kinyu o con una tinción o un examen directo con azul de algodón. No, sabemos que son conceptos diferentes, que esa fase vegetativa la voy a ver hasta que no siembro mi muestra y me crece el hongo. Y es como les digo, imagínense que ese hongo que está crecido en ese tubito es lo que microscópicamente encuentran allá afuera, que es con lo que se contagia. Ahora bien, ustedes en este bloque están teniendo infecciones que son definitivamente importantes, porque son de las pocas que sí nos podemos contagiar con esa fase parasitaria. La persona a lo mejor que nos infectó se contagió con una fase vegetativa o con una parasitaria que encontró en un balneario donde una persona con tiña se bañó y esos artoconidios fueron capaces de infectar. Pero son raras, muy escasas. La mayoría siempre nos vamos a infectar con la vegetativa y la parasitaria nunca nos va a infectar. Entonces, ese es un punto que también tenemos siempre que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, a ver, ya voy a volver a apretar a admitir, aunque, y vamos entonces a empezar nuestra clase, hijos. Vamos a compartir pantalla y déjenme ver. 16, también para mala suerte ahorita que llegué tuve problemas que se me trabaron por no haber dejado bien las diapositivas. ¿Ya en la presentación, hijos? Ya, profesora. Ok, muy bien. Entonces vámonos a la vía donde la dejé, porque luego, obvio, déjenme ver, ahorita me está pidiendo entrada una de sus compañeritas. Ok, vamos. Ajá. Bueno, estábamos en esta tiña fábrica, en donde les decía que Trichophyton shongleni, que es una tiña que está en regiones bien circunscritas, en una parte africana, otra parte donde está la región turca, a veces también en el área anglosajona, y este Trichophyton shongleni va a dar una tiña de cabeza inflamatoria y va a generar tantos detritos celulares, tantos detritos de tejido, y se va a impetimizar la lesión y entonces va a generar unos godetes, así se les llama, godetes o concrescencias de restos de tejido, con restos de hongos, con restos de pelo, restos de escama, que van a dar como un pequeño cucurucho, que va a tener un olor maloliente, como decían hoy, como ¿a qué huele el ratón mojado? Déjenme amplificar esto. A ver, también chicos, bueno, ya no nos vimos, pero terminando la clase, porque tenemos la cámara para saludarnos. Esta tiña de cabeza es muy especial y es la tiña
que de alguna manera en los años 50, con el uso de las modas, los sombreros, las gorritas, era frecuente en esas áreas, ¿no? Vean aquí cómo se ven hasta costras amarillentas, se ve muy húmeda porque es una tiña inflamatoria, y que obviamente antes se decía que solo Schonglen podía dar ese tipo de tiña. Hoy se habla que los microsporum también, aunque definitivamente no de una manera tan contundente como lo hace Schonglen. Y vean cómo se ven los pelitos, todos los pelitos se ven déjenme poner el puntero, estos pelitos se ven como si están apolillados, como los romanos los conocían a la tiña, al término apolillado, los pelitos como cubiertos de todas esa parasitación que puede también el hongo tener del pelo. Y vean, ahora tenemos otra piel cabelluda, que es la tiña de la barba y del bigote. Algo que es muy clásico de esta tiña de piel cabelluda es que es muy inflamatoria. Vean, es común en los europeos, todavía las gentes que ordeñan poniendo la carita sobre el animalito para poder ordeñar al animalito. Y vean, es una tiña muy inflamatoria, muy pruriginosa, aparte también muy enrojecida, muy eritematosa, y genera tal proceso inflamatorio en la barba, en el bigote, que se puede extender hasta el cuello, incluso generar inflamación del ganglio. Entonces, esta tiña de barba, a diferencia de otras pieles cabelludas, porque acuérdense que todo lo que es cejas, a lo mejor pestañas, también puede ser factibles que puedan ser parasitadas por los dermatocitos de manera menos frecuente. También la tiña de barba y bigote es menos frecuente. Sin embargo, puede ser que las personas tengan contacto con animales enfermos y la tiña al momento de la ordeña pase a la región cabelluda de la barba por estar en contacto directo con la zona de ordeña. Miren, vean cómo aquí se ve una inflamación del ganglio linfático muy cercano, pero también aquí se ven indicios, ¿verdad?, de las lesiones que puede haber. Después, de alguna forma, tener la posibilidad de pasar a la piel lampiña. Sin embargo, bueno, ¿por qué se circunscriben la barba y el bigote? Porque ya acuérdense que ya lo vimos, los dermatofites van a tener afinidad por ciertas estructuras queratinizadas, unos más por el pelo, otros más por las escamas, otros más por las uñas. Algunos van a parasitar las tres, pero una en mayor cantidad que otra, ¿no? Y solamente el género Epidermophyton va a ser el único que no va a parasitar piel cabelluda de manera general. Vean aquí inflamación del ganglio linfático más cercano. Y es importante considerar que entonces podemos la posibilidad en la piel cabelluda de cabeza tener infecciones secas y también inflamatorias. Y en las inflamatorias, si yo les pregunto ejemplos de tiñas inflamatorias de cabeza, pues está el querión de Celso, está el Fabus, ¿verdad? Y también granulomas en cabeza, que de alguna forma también pueden ser las antesalas de un granuloma de Mahoshi, porque ya vimos que el granuloma de Mahoshi es bastante agresivo, muy abultado, como un panal de abejas, por la respuesta de hipersensibilidad del individuo. Y luego nos vamos a la piel lampiña, a la piel glabra, a la piel que no tiene vello. Y obviamente, ¿qué va a ser? Pues todo lo que no lleve vello. Ahí, claro que esa es una carita de una mujer. Sin embargo, la piel lampiña de cara, de cuello, de tronco, pecho y espalda, de piernas, de brazos, esa va a ser en general la tiña del cuerpo. Y esta tiña, el cuerpo, vamos a encontrarla en todas las especies de dermatofitos, pero vean qué bonita lesión aquí, una lesión eritematosa, descamativa, con un borde activo, donde sabemos que vamos a tomar muestra de este borde activo porque el hongo crece de manera centrípeta del centro a la periferia, y aquí está más viable, está reciente, aquí hay descamación, pueden haber pequeñas vejiguitas de agua alrededor producto del proceso inflamatorio. Y vean cómo va creciendo de manera circular. Al llegar a los pliegues, pues ya pierde esta imagen y pues toma la forma del pliegue, si es el pliegue de la nariz, el pliegue de la boca o el pliegue de la oreja, etcétera. Vamos a tener diferentes situaciones, ¿no?
Estas lesiones van a iniciar, como lo hemos visto en todas las tiñas, como placas eritematoscamosas anulares, eso es decir, anular significa que van creciendo de manera concéntrica, de bordes activos, que pueden estar vesiculosos, como les decía, con vejijitas y bien delimitados, y es un crecimiento excéntrico y tiende a sanar en el centro. Más que nada no es que es como tal sane, es la lesión más vieja, ahí va perdiendo viabilidad el hongo, y obviamente ya habíamos platicado que si tenemos lesiones pequeñas múltiples en cuerpo va a ser una tiña generalmente microspórica, y las únicas e irregulares en cuerpo van a ser producidas por el género Trichofitum. De tal manera que nuevamente volvemos a esa premisa que yo les he dado. En cabeza, el género Microsporum va a tener casi lesiones únicas, rasuradas, casi hay lesiones alopésicas únicas, mientras que el género Trichofitum va a generar lesiones múltiples, donde conviven pelos sanos y enfermos, donde no todo se ve rasurado al mismo nivel. Y en el caso de las tiñas microspóricas en cuerpo, van a ser múltiples, en cabeza únicas y en el cuerpo múltiples, y Trichofitum va a tener lesiones casi únicas, pero van a tomar pues una forma irregular y va a crecer la gran lesión es una única lesión que va a tener diferentes formas a lo largo de donde se encuentre, ¿no? Si es un brazo, una pierna o es en la cara, etcétera, ¿sí? Entonces, y obviamente las tiñas microspóricas producidas por Microsporum canis en cuerpo, pues se dan también porque obviamente el animalito enfermo, ya sabemos que Microsporum canis es una cepa zoofílica, entonces aquí puede muchos pelitos estar parasitando y generando varias lesiones al mismo tiempo. ¿Quieren preguntarme algo, joven Enrique? Sí, porfa. Entonces, cuando es tiña de cabeza, en microspóricas son unidas únicas y en cuerpos son múltiples. Exactamente, en general, Okay. ¿no? Como les decía, no podemos decir que sean al 100, ¿verdad? Que todas cumplan con esa, pero en general es así. Si nosotros vemos una tiña múltiple en cuerpo, siempre pensamos en el género Microsporum. Vemos una tiña única en cuerpo donde está una gran lesión, a veces irregular, pero solamente una, pensamos en una tiña tricofítica en el cuerpo. Y en la cabeza, tiñas únicas o lesiones únicas microspóricas producidas por género Microsporum y múltiples con pelos sanos y enfermos, tiña tricofítica. Ok, ¿sí? ¿Sin problema, joven Enrique? Sí, por favor, ya, gracias. Ok, dice, obviamente van a afectar áreas expuestas. Y, bueno, traigo la ropa, aunque ya vimos que a la ropa puede pegarse esos artroconidios, pegarse precisamente a nuestra piel, porque son bastante adherentes a los corneocitos o a las células precursoras de toda esta piel. Y entonces es como, vean aquí, esta tiña, como vimos, y les decía, los niños juegan con sus mascotitas, las ponen en la cabeza, se las acarician, las besan, y miren, aquí tenemos una tiña múltiple microspórica. Todas estas lesiones eritematosas, descamativas, muy pruriginosas, y que bueno, cuando nos rascamos pierden un poquito esa forma, ¿no? Y bueno, aquí en el caso del rascado también, si te rascas aquí, luego te puedes rascar acá, etcétera, también se extiende más fácilmente la lesión, ¿sí? Y bueno, obviamente a veces se dice mucho que las tiñas en niños son comunes en cabeza y si son en cuerpo son comunes en la cara, porque el niño pues tiende a jugar con los animalitos y no tener cuidado de no pasarlos en su cara, aunque yo creo que actualmente muchos de nosotros convivimos con las mascotas en una relación muy estrecha. Vean aquí, el rascado. Hay algo que es importante también considerar. El rascado va a liquenificar la piel, a hacer que la piel se engrose, toma un aspecto muy seco, se ve, y liquenificar como un aspecto de líquen, ¿no? Esa asociación onguala que parece un líquen, la piel se ve muy lastimada. También la piel, cuando hay tratamiento con esteroides, se dice que está corticoestropeada, es decir, se estropea la piel porque la acción de los esteroides, a pesar de que también
de que se supone que se están dando para evitar todo este proceso inflamatorio y de prurito que tiene la persona, sabemos que definitivamente no podemos, perdón, vamos a admitir a los compañeros, permítanme. Ok, ya no sé si lo saco. Entonces, el ver a veces en relieve, como un poco inflamada, más de lo normal, nos puede hablar de que ha sido multitratada esta lesión, es decir, dado un fármaco, dado otro, la persona se ha rascado mucho, bien, y también su piel ya está muy deteriorada de tanto rascado y tratamiento tópico que se le está dando a la personita por, obviamente, tener esa problemática, ¿no? Ahora bien, recuerden que también nosotros vamos a tener diferentes situaciones en relación a que unos vamos a ser más sensibles a tener más prurito, otros no, otros la lesión un poco más agresiva, genéticamente puede ser, y también ya lo vimos, ¿no? Si nos ataca una cepa zoofílica, vamos a tener lesiones más agresivas que si nos ataca una cepa netamente antropofílica. Miren qué bonita esta sería para ustedes, esta tiña. ¿Por quién podría ser producida si la ven múltiple en el cuerpo, en cuello y aquí en el pecho? ¿Sería microspórica o tricofítica? Microspórica. Muy bien, microspórica, porque microsporum genera lesiones múltiples en cuerpo. Y vean, se ve muy enrojecida, muy eritematosa. Y vean esta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es tricofítica o microspórica? ¿Qué opinarían ustedes? Está en el brazo. ¿Cuántas lesiones se ven? Se ve una lesión. Entonces, ¿qué dirían? ¿Es una lesión tricofítica o microspórica? Tricofítica. Tricofítica. Y vean qué bonita se ve esta lesión, muy eritematosa, descamativa. Y eso es también algo que es muy relevante. Y vean, aquí casi no la observamos. Aquí la persona es una persona de edad avanzada, ya de la tercera edad, y vean, casi no se aprecia. A veces ese problema tenemos con las personitas de la tercera edad. Su piel está muy seca, muy deteriorada, y entonces se ve la descamativa, se ve eritematosa, y a veces estas vesiculitas se revientan, se sale el agua y dejan una pequeña costrita. Y por el rascado también, obviamente. La tiña del cuerpo, ya vimos que las tiñas tricofíticas más frecuentes en adulto tienden a producir lesiones menos inflamatorias, menos numerosas, confluentes, que pueden alcanzar grandes tamaños, pueden ser policíclicas e irregulares. No siempre, ¿verdad? Pero en su mayoría son lesiones menos inflamatorias, es decir, las vemos un poquito más secas, más circunscritas, no tan húmedas a veces en ocasiones, aunque esa humedad es muy relativa, porque también recuerden que hay descamación, y esa descamación, claro, si ponemos crema, si ponemos una sustancia para sobre la lesión, pues obviamente esa descamación no la vemos tan contundente. Miren aquí entre los pliegues intermamarios. Es poco común, les he dicho que siempre las lesiones fúngicas son unilaterales, localizadas, y que cuando las vemos generalizadas y en ambas miembros, pues podemos pensar en un factor predisponente de peso. Sin embargo, recuerden que los pliegues, en este pliegue intermamario, pues se junta a veces por acción de la ropa interior, esos dos regiones, y pueden generar sudor, calor entre los dos y generarse lesiones en ambos lados, ¿verdad? Por la situación, igual la interglútea está entre las dos regiones glúteas, y entonces se puede generar una lesión en ambas regiones laterales. Miren, ¿esta qué sería para ustedes? Fíjense bien, véanla con cuidado. Parece una múltiples, pero no, vean, es una sola lesión, policíclica y extendida. ¿De quién se tratará? ¿Será tricofítica o microspórica? Tricofítica. Tricofítica, muy bien. Es única, irregular, extendida. Y no son lesiones como la vieron en el niño, en su carita, una lesión por acá, otra por allá, ¿no? ¿Ok? Y vean esta persona también de la tercera edad, bien, aquí este borde activo. Es una sola lesión irregular, también es tiña
de cuerpo tricospórica, ¿sí? Única e irregular, aunque aquí miren, también ya se va extendiendo. El rascado también va logrando esto. Y miren, aquí también otra personita de la tercera edad. Vean, aquí se ve muy cerca, pues casi no podríamos apreciarlo. La persona lo detecta, empieza con bastante prurito, ¿verdad? Y de eso también hace que la persona ponga atención a este tipo de lesión y que hay que tener cuidado porque mientras no detectamos que se trata de una tiña, podemos rasgar otras partes de nuestro cuerpo y diseminar la infección. Aquí está en la región glútea, vean, la interglútea, y que fíjense que todas las tiñas que se dan en otros pliegues que no sean inguinales, se dicen que son de cuerpo. Ajá. Solo las que son inguinales le dicen tiña de la ingle, pero a todas las regiones intertriginosas, ya les había dicho que algo intertriginoso es que está entre los pliegues, entre el pliegue glúteo, en el pliegue, como acabamos de ver, en la inframamarios, intermamarios, en región axilar, todas ellas las consideran de tiña de cuerpo. Y la única que separan es la que está en la región inguinal, que es la tiña inguinal. Y bueno, ya dicha en latín es tinea cruris, ¿no? Pero vean también lesiones muy eritematosas y que también, obviamente, vean ustedes, se ve una lesión única, muy irregular, que obviamente no es que se vea una lesión por acá, otra por acá, como que es una sola de manera irregular. Miren aquí, precisamente, esta enfermedad obviamente que también, bueno, como todas las tiñas es cosmopolita y dice afecta a personas de cualquier edad, sexo y es más frecuente en niños, aunque les puedo decir que la tiña del cuerpo también decimos, pues es común la tiña de cabeza en niños, ¿no? Sobre todo niños menores de 10 años, ¿sí? Pero la tiña del cuerpo también es frecuente, también es frecuente. Y en adultos, no solamente en niños porque juegan con las mascotas, pero también en adultos la tiña del cuerpo es frecuente y es la que va a presentar estas microepidemias familiares por el contacto directo con las personas que conviven con nosotros, con fomites, etc. Miren esta lesión, yo diría, sale de lo que es el contexto de las dermatofitos porque se ve levantada, se ve inflamada, se ve con relieve. Esto no es común, esto es porque la lesión seguramente ha sido muy tratada en la infección con fármacos y aparte con esteroides y también el rascado puede ser algo importante, aunque a veces el rascado hace que la lesión circular se haga un poquito más extensa y se vea irregular los bordes. Sin embargo, el rascado si es muy dirigido a la zona centro, pues puede que no se altere esa zona redonda que tenemos, ¿no? Sí. Dígame, señorita Daniela. ¿Me podría repetir, por favor, qué era lo que causaba que nos pusiéramos cremas con esteroides? ¿Qué causaba? Una piel corticoestropeada. Es decir, que por el tratamiento farmacológico, por el tratamiento, genere que se altere lo que es la textura natural de la piel. Y también el rascado. Obviamente el trazado, una lesión multitratada y que tiene también mucho deterioro con el rascado, también se puede alterar. Entonces se engrosa, se hace relieve, se lichenifica, es decir, se hace como un borde más levantado, ¿verdad? Producto de que la piel se está deteriorando, se está lastimando. Ahora, Gracias. sí, los dermatofitos aislados con mayor frecuencia en cuerpo son Trichofitum microsporum. Aunque Epidermofitum, que también no parasita pelo, estaría en tiña de cuerpo, a veces está más en tiña de pies en el género Epidermofitum. Sin embargo, hijos, esto no es muy relevante. Fíjense que antes sí éramos como muy cuadrados en decir, no, es que esta tiña es nada más exclusivamente es el género Trichofitum microsporum. Hoy sabemos que la única que no sigue parasitando pelo es Epidermofitum, salvo 2 casos ahí en la literatura que hablan de que sí lo llegó a hacer. Y en el caso de Trichofitum y microsporum, sabemos que Trichofitum afecta más uñas y cuerpo, y microsporum más cabeza y cuerpo y uñas,
poco, ¿no? El género Trichofitum es el que más afecta a uñas. Sin embargo, eso ya a veces ahora ha cambiado mucho. Y las especies también han cambiado. Miren, aquí les presento esta tiña que muy frecuentemente ha sido motivo de muchos artículos que han sacado, sobre todo aquellos que se dedican a la lucha grecorromana, al kung fu, al karate, a todas estas artes marciales, en donde luchan cuerpo a cuerpo y tienen mucho contacto con el sudor y las escamas de alguien que pueda estar parasitado. Y esta tiña gladiatorum, así le han mencionado, por Trichofitum tonsuras, puede tener, es principalmente de la piel lampiña, de lo que es extremidades y troncos. Sin embargo, también puede estar en la región hemifacial. Y si se fijan aquí, ya incluso hay lesiones en la piel cabelluda. Empiezan en la piel lampiña y llegaron ya a afectar, cosa poco frecuente, pero sí lo llega a hacer, ¿ok? Ahora bien, esta tiña gladiatorum se hablaba de que probablemente podría ser algún otro dermatofito el que estaba generando este tipo de lesiones, y en la mayoría de los casos está involucrado Trichofitum tonsulensis, ¿sí? Aunque la dermatofitosis glútea y la dermatofitosis en la zona del pañal se presenta a veces. Fíjense que antes era común en niños, ahora la gente adulta sí presenta dermatofitosis glútea. Sin embargo, la zona del pañal es obviamente frecuente en niños, afecta zona del pañal. ¿Por qué? Porque obviamente el bebecito a lo mejor lo cambia a alguien que tiene tiña, y no necesariamente tiña en las manos, probablemente tenga la tiña en otro lado, cambia al bebé, pero al rascarse lleva el binóculo y el bebecito pues tiene una piel especial, va con condiciones especiales que va a generarse ahí la infección. Obviamente que ahí es por un contagio directo entre la persona que atiende al bebé y el bebecito, ¿no? Ahora bien, vemos otra tiña, la tiña que yo les decía, esta tiña imbricata, la tiña toquelau, la tiña circinada, la tiña de encaje, que se da mucho en lo que es, bueno, este continente, las islas Tokelau, por eso se llama tiña imbricata o toquelau, porque se descubrió por primera vez en las islas de Tokelau. Sin embargo, hijos, en México también las etnias de raza pura llegan a presentar este tipo de tiña. Es una tiña circinada, una tiña, como dice, producida por este hongo que es Trichofitum concentricum, y que solo afecta a personas que tienen una raza pura, es decir, que no se ha mezclado con el mestizaje. Ahora bien, aquí no se aprecia bien, pero miren aquí. Esta tiña, incluso en las etnias, para ellos es un honor estar contaminado con este hongo, ya que, miren, les da como una tiña de encaje, un adorno. Ellos se sienten como que son pues bendecidos en tener este tipo de lesión en la piel, porque se ve como un encaje, un ornamento. Generalmente para las etnias, todo lo que signifique tener, pues, a lo mejor collares, pulseras, aretes, ornamentos en cara, en pelo, se representa tener a lo mejor una mayor, pues en algunos momentos hasta incluso algunos han relacionado mucho de este tipo de ornamentaciones, tanto de cabeza. ¿Se acuerdan que les mencioné que las piedras, la piedra blanca, la piedra negra, muchas etnias incluso se ponían la cabeza en la tierra para contaminarse con estos hongos y tener las piedritas que según ornamentaban, que les daban un cierto rango en la tribu? Así, muchas veces estas etnias así lo consideran. Entonces, la tiña imbricata toquelau es una tiña que da a individuos de raza pura, no mezclada, y que tiene un carácter autosómico recesivo, y se desconoce mucho porque como son pocas los casos de esta tiña imbricata, si acaso en México cuentan unos 52 a 58 casos de tiña imbricata, pues no se han dedicado mucho a estudiar este fenómeno tan interesante, porque el hongo solo está restringido a esas etnias o de manera particular, ¿sí? Y aquí viene esta tiña, la tiña más molesta, la más pruriginosa, es decir, la que da más comezón, la que genera lesiones a veces muy eritematosas, muy pruriginosas.
muy descamativas. Esta tiña plural también se ha conocido como un término, los dermatólogos le dicen eczema marginado de hebra, eczema marginado de hebra, por un término que, bueno, viene ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo correcto es hablar ahora de tiña cruris o de tinea cruris o de tiña de Laing, ¿sí? Esta es la parte latina y esta es la parte española. Y afecta esta región inguinoclural, pero también puede afectar la región genital. Como lo pueden ver ustedes, puede afectar el escroto, a veces una porción del pene. Es una lesión bastante molesta. El varón les decía que es más común, aparte por sus actividades, choferes, gente que está en oficina, que está mucho en contacto con las piernas, el roce de su ropa interior. Aparte, anatómicamente el varón siempre tiene un poquito de más complicaciones de que se acumule ahí el sudor y la humedad. Ajá. Entonces, también puede irse a la región perianal, salir de esa zona inguinoclural y la parte trasera llegar a la región glútea y a la región perianal. Perianal. Ahora bien, esta transmisión de la tiña de ingle puede ocurrir por contacto directo entre individuos infectados y no infectados, o por contacto con objetos no vivos que tengan escamas infectadas, es decir, también ropa interior. Aquí podríamos también tener la duda si esta tiña se puede transmitir por contacto sexual, sin embargo, no, esto no se ha descrito. De hecho, la única micosis que se conoce que tiene y que la tienen indexada como una infección de transmisión sexual, y que les voy a decir, cuando veamos candidosis, vamos a ver que la transmisión para que el varón, en el caso de la mujer, tenga candidosis vaginal y se enferme el varón, va a depender mucho si el varón tiene algún factor predisponente, si no, él no va a enfermar. Pero es la única infección fúngica que la pueden considerar entrecomilladamente como infección de transmisión sexual. Y allí en fuera, ninguna, ni siquiera esta tiña plural, se considera, por ejemplo, en poblaciones de alto riesgo, donde pudiera a lo mejor la persona estar contaminada con una tiña a nivel plural, que se compruebe que pueda contaminar a otra en la área genital, porque definitivamente si la persona llega, se baña, se asea, etcétera, hay muy poca posibilidad de que esto suceda. Entonces, el clima húmedo y cálido, además de las ropas oclusivas, muy apretadas, muy ajustadas, son importantes para que inicie la propagación de esta infección. Hoy en día, recuerden que las modas que hablan de esa ropa oclusiva muy apretada, que queda muy pegadita a la piel, también eso puede propiciar, aparte de las telas sintéticas. Y vean, la tiña es poco frecuente en niños, y sin embargo aquí tenemos a una pequeña, una nena, que presenta una lesión a nivel inguinal. Yo les platicaba en clase que era porque la nena tenía lesión en sus piecitos. Antes la tiña de pies en niños era rara, pero ahora también los niños desde muy pequeñitos, desde bebecitos usan tenis, ¿no? Y la tiña de uñas de pies era rara. Lo más común siempre en niños fue la tiña de cabeza. Y la tiña de la ingle no era común, pero el rascado en otras zonas con la infección puede generar la infección a nivel inguinal. Y obviamente ahí ya la lesión se ve muy seca, ya no se ve tan eritematosa, porque seguramente aquí la pequeña ya está recibiendo tratamiento. Vean esta. Por eso les decía, la más eritematosa, sabían que roja se ve, que roja. Y miren, ya bajó bastante y seguramente, vean ustedes acá, ya la persona pasó por la parte trasera, la región glútea y ya salió y está aquí baja. La persona puede preguntarse, tiene mucho sudor, mucho calor, mucha humedad. Y eso también recuerden, la hiperhidrosis y la excreción de mucha sudor también es propio de cada individuo, ¿no? Y de las ropas que usen, ¿no? La ropa de nylon, la ropa que genera mucho calor, sudor, humedad y despolarización de la piel. Miren aquí cómo se ven estos bordes activos, muy enrojecidos, muy eritematosos. Entonces, es muy común en hombres varones jóvenes,
y es pruriginosa y puede haber dolor porque aquí se impetignice. Recuerden que tenemos los genitales cerca, tenemos la región anal, el meato urinario y se puede contaminar con bacterias. Entonces puede haber dolor y ese dolor no se debe al dermatofito, se debe a que se contaminó, es decir, se impetignizó con bacterias y al impetignizarse con bacterias, entonces ya hay dolor. Ya hay también incluso a veces olor desagradable, porque si nos toca una bacteria que es que de putrecinas, cadaverinas, que den un olor desagradable, eso puede suceder. Y obviamente el hongo también, el que siempre casi va a estar invocado, que es Trichofitum rubrum, también Epidermophytum frocosum y Trichofitum mentanophilus. Miren, se los doy de manera general, pero no es algo en cero, no es algo en 100 que dijéramos, no, solo estos van a parasitar esa área, ¿no? Ya sabemos que hoy en día agentes etiológicos que normalmente no se encontraban en un sitio anatómico, hoy están por todo ese cambio y esa adaptación de los hongos a su hospedero. Estas lesiones en la tiña crural por Epidermophytum frocosum presentan incluso placas eritematosas muy enrojecidas y muy extendidas, y también puede haber vesiculitas, y eso también se revientan esas vesiculitas, dejan una pequeña costrita, y esta costrita también se puede impetignizar. Entonces eso complica un poquito más la situación. Recuerden que el varón tiene una situación que tiene genitales unidos a lo que es meato urinario, y eso también es muy importante, ya que obviamente aunque en ciertas infecciones él está privilegiado por no tener, en el caso de la mujer, recuerden que están los 3 orificios muy cercanos, lo que es el meato urinario, el vaginal y el anal. En el caso del varón, pues igual si llega a tener una infección a ese nivel, pero también está el meato urinario, bueno, obviamente, aunque están aparentemente separados, esta región escrotal o inguinal de lo que es la región del pene o en el meato urinario del pene, puede darse debido a que, bueno, ellos al momento de vestirse con sus ropas interiores, bueno, todo esto queda en una situación todavía muy, muy junta, muy pegada. Entonces, de aquí incluso vean cómo puede extenderse hasta el abdomen, vean hasta dónde puede ir la lesión, y obviamente se respeta mucho en lo que es un miembro genital. Sin embargo, el escroto llega a tener más posibilidad de estar infectado. Sin embargo, hay liquenificación, hay mucha descamación. Liquenificación ya dijimos por el rascado o porque es multitratada. Son infecciones que son muy recidivantes porque esto es difícil de controlar. Hay que dar talcos para evitar que haya mucha hiperhidrosis, mucha humedad y se controle un poco la infección. Sin embargo, es complejo porque obviamente si se dedica a una actividad donde el roce de piernas es muy frecuente, también eso puede estar influyendo. Y bueno, la mujer no está exenta, vean ustedes, aquí qué eritematosa se ve la lesión, bastante enrojecida. Y obviamente que, aunque digamos, no, que si es por epidermofito, que si es por tricofitel, se puede, vesículas y de exudación. No, hoy no podemos decir eso. Hoy recuerden que los microorganismos ahora no respetan mucho ese tipo de situaciones, entonces van a generar tanto los tongos, generan tricofitum, epidermofitum, va a generar las lesiones muy parecidas, eritematosas enrojecidas, muy descamativas y también muy, muy pruriginosas, muy molestas, son lesiones muy molestas. Y luego nos vamos a ir al cuadro clínico más frecuente, que es la tiña de los pies. La tiña de los pies, porque las modas hoy en día, dígame, señorita Dafne, ¿cuál es su pregunta, hija? Sí. Ajá, no, hija, el vinagre es más que nada para la candidosis vaginal. Los lavados de vinagre en lo que es el área genital, o una cucharada de vinagre blanco en un litro de agua, bueno, hervida, para los lavados para lesiones por cándida. Pero fíjese que para tiña no, para las tiñas que son producidas por dermatofitos, porque principalmente hay que quitar la humedad. Y sobre todo, tratar de no usar la ropa oclusiva, ropa de algodón que no genere mucho calor,
que no que igual en Cándida, ¿no? Lo vamos a ver que en Cándida también nos piden que cambiemos la ropa interior a ropa de algodón para lograr un mejor control de la infección. Aquí más bien es por la zona anatómica, hija, porque esta zona difícilmente la vamos a tener sin ropa, ¿no? Obviamente que son zonas que siempre van a tener ropa interior mínimo, y la ropa todavía que tenemos aparte del interior, otra ropa. Entonces, el sudor y el calor pues van a estar ahí presentes, ¿no? Y los talcos en general van a ser nomás para evitar la humedad. Lo mismo que sucede con los pies, que nos talco de estolciclato, pernaltato, para evitar humedad, que haya mucha humedad en el pie. Pero no, en general aquí no es así, ¿ok? Sí, señorita Dafne. Ok, entonces miren, aquí venimos a la tiña de los pies por las modas, porque ahora pues mucho zapatito cerrado, muy cómodo, muy calientito, donde hay mucha humedad. Y bueno, les diré que finalmente yo he visto ya muchas personas, incluso de la tercera edad, con sus tenis, lo sienten como un guantecito, ¿no? Aparte sienten que caminan mejor, que les da más posibilidad de apoyar su pie, que no les duelen tanto sus articulaciones, etcétera. Tiene sus bondades el uso de este tipo de tenis. Sin embargo, siempre es recomendable que lleguen a casa y cambien por ese zapato a un zapatito más aireado, más cómodo, que les permita a su piecito respirar y no estar siempre en calor y sudor. Y entonces, obviamente aquí tenemos como una imagen sugestiva de que a veces vamos a encontrar todas estas estructuras vegetativas que pueden ser factibles de infectarnos, conidios, micelio, pero aparte artroconidios de alguien que ya tenga la tiña, que llegue un balneario, no se baña con sandalias y genera qué cosa, pues obviamente dejar los artroconillos ahí que son potencialmente infecciosos porque podemos contagiarnos de persona a persona o de los animales o de los pomites, ¿no? Entonces, la tiña de los pies es una de las dermatofitosis la más frecuente y es el rey de los dermatofitos Trichofitum rubrum más aislado junto con mentagrofites y flocoso. No quiere decir que sean los únicos, ya dijimos que también el microsporum lo va a hacer muy poquito, ¿verdad? Y las uñas también las va a parasitar poquito, que le va al género microsporum le gusta más el pelo, o a lo mejor la tiña de cuerpo, pero en los pies no va a ser muy frecuente. Sin embargo, miren, entre los deditos, intertriginosa, ya lo tenemos en esa división donde les dije, bueno, vean cómo la tiña de los pies puede ser hiperkeratosa, vesiculosa, intertriginosa y tipo mocasín. Aquí tenemos la de entre los deditos de los pies. Y una de nuestras compañeritas que ya se jubiló me decía, Teresita, yo siempre le digo a los chicos que el quesito que sale de entre los deditos de los pies, este es un pie de atleta, ¿no? Sin embargo, recuerden, ¿no? Si se echa talco a la persona, pues le va a quedar esos restos de talco humedecido entre los dedos de los pies y no quiere decir que por eso tenga una tiña, ¿no? Sin embargo, aquí sí vemos estas lesiones, incluso están despellejadas, eritematosas, descamativas. Y vean aquí, ya en la mayoría de estas personas, muchos de ellos están, entre comillas, lo que se llama en la literatura como portadores sanos. Pueden traer la infección, no tener dato, pueden traer al dermatofito ahí de manera, pues, secuestradita en sus pies, sin que les genere a lo mejor un daño muy, muy potencial o muy bien establecido, pero son capaces de infectar a otros, ¿no? Aquí vemos la lesión muy noble, muy circunscrita, no tan aparatosa, pero sí se ve descamativa, no tan enrojecida, pero puede ser obviamente una persona que pueda ser un portador que puede estar infectando a otros. Entonces, acuérdense que el calzado oclusivo, ahí en el pie no tenemos muchas glándulas sebáceas que excreten estos ácidos protectores naturales contra las infecciones fúngicas en la piel. Entonces, y recuerden también que en el pie el estrato córneo es muy grueso, tenemos mucha gran cantidad de queratina, entonces también el pie, pues por eso es favorecido, porque los hongos que afectan esa área son queratinolíticos, queratinofílicas, adoran la queratina y entre más queratina haya, pues van a estar en esa zona. Y vean ustedes, hay obviamente siempre en el cuarto
y cuarto y quinto dedito del pie, es más frecuente esta infección interdigital, porque se macera, ese es donde el zapatito, al entrar el zapato, tenemos más pegaditos ahí los dedos, en el quinto y cuarto dedito. No así el dedo gordo del pie, ¿verdad? Sino al contrario, los chiquitos que tenemos que ahora sí que se presionan un poquito más al momento de meter el zapato. Y también en el argot dermatológico se conoce cada división como un artejo, ¿no? El primer artejo, segundo artejo, tercer artejo, cuarto y quinto artejo, que realmente son los 5 dedos de nuestro piecito, ¿no? Entonces, aquí también recuerden que se va a prestar mucho para la maceración, porque obviamente cuando caminamos el piecito, pues se va apretando dependiendo del tipo de zapato. Si usamos un zapato que está muy picudito en el frente y tiene poca posibilidad de estar ensanchado nuestro piecito, se macera entre un dedito y otro, y también es una zona donde obviamente va a haber mucha proliferación bacteriana. Entonces les decía, cuando dicen pie de atleta, sudor o mal olor, realmente el mal olor es generada por esta proliferación bacteriana. Miren, vean aquí, esta personita que ya tiene la infección en la planta del pie, que es no solamente entre los dedos de los pies intertriginosa, sino también en la planta de pie está hiperkeratosa, y que obviamente a lo mejor hay gente que tiene se empieza a quitar los pellejitos y se los arranca, o bien el rascado es muy agresivo. Entonces también pues llega a tener este tipo, o bien se forman vesículas, se revientan y generan estas pequeñas costritas. Miren aquí, por ejemplo, tenemos esta descamación muy prominente, que ya también puede estar, que inició intertriginosa y se volcó hacia la parte trasera de los dedos, o bien que ya de la lesión que vimos en el pie pase también a las partes traseras de los dedos, generando esta descamación. Ahora bien, en esta tiña de los pies, también esta vesiculosa o vesículo ampollosa, se van a formar vesiculitas de agua de productos del proceso inflamatorio, que van a reventar y se van a formar estas pequeñas costritas o pustulitas. Y estas pustulitas se pueden hipertignizar, contaminar con bacterias y luego ser dolorosas. Las lesiones fúngicas a este nivel no duelen, solo cuando se hipertignizan o se contaminan, ¿sí? Entonces, todo esto es importante considerar. Vean aquí, esta que ya es tipo mocasín, se puede extender de la planta hacia el dorso del pie. Y vean, se vieron estas lesiones ya un poquito más hipertignizadas, incluso ya se ven con un pequeño centrito blanco pareciendo que va a generarse una pequeña pus. Y ya pues cuando tenemos piocitos y pus hablamos de que hay contaminación con bacterias. Aquí hablamos de lesiones que a lo mejor tenían ampollita, reventaron y dejaron una pequeña costrita. Entonces, las 4 formas de la tiña de los pies en esta hiperkeratosa es realmente todo lo que es la planta del pie, que hay un estrato córneo bastante grueso, y puede estar en el talón, puede irse a la parte trasera de los dedos, y además también puede pasar a la parte de arriba del pie, generando como la tiña en tipo mocasín. Y obviamente Trichofitum rubrum va a estar muy asociado con frecuencia a esta tiña y también a la tiña de las uñas de los pies, que es el segundo cuadro clínico más importante. Vean aquí el acercamiento de la lesión del piecito que vimos anteriormente y cómo ya se ve obviamente muy descamativa, muy enrojecida. De hecho, aquí seguramente hay un rascado muy excesivo. O bien hay personas que tienden, una de los pacientitos me decía, no, me da tentación y me jalo los pellejos y yo misma me hago heriditas porque me lo quiero arrancar todo de golpe y siento ya dolor porque me llegué a una zona donde ya estoy quitando más de lo descamado, más de esta zona, de esta descamación ya de piel gruesa, llegan a piel un poquito más abajo y ya sienten dolor. Y miren la tiña mocasín, casi es tomar a la forma del zapato, talón, fíjense, dedos de los pies,
y esta parte que incluso a veces da la apariencia de la forma del zapato. Miren, es poco frecuente que nosotros tengamos esta tiña bilateral, pero sí sucede, porque hay gente que se autorrasca los dos piecitos, ¿no? O los junta, se quita los zapatos y se rasca, y puede generar que se contamine las dos áreas. Y esta descamación, que miren, se ve poca enrojecimiento, pero muy descamativo. Eso también va a depender mucho de los hábitos, de que rasquen frecuentemente los pies, o bien de que de alguna forma, aquí también podemos pensar que la persona usa talcos para secar la piel, para dejarla un poco menos húmeda, y se ve más seca la lesión. Y miren aquí por el rascado, cómo aparecen estas sangre, que parece sangre. Esto no es común, esto es por el rascado. La persona se rasca muy fuerte y entonces sangra su pielecita. Entonces, y miren aquí, por ejemplo, este piecito. A veces hay gente que se compra zapatos de plástico o zapatos de fibras sintéticas, y primero se genera una dermatitis de contacto. Y la dermatitis de contacto irrita la piel y se abre la puerta para que se llegue un dermatofito y se instale fácilmente. Hay casos incluso en que se ven los dos piecitos en la forma incluso del zapatito, porque se generó primero por esa fibra sintética una alergia a esas fibras, y posteriormente se abre la puerta para tener una infección por hongos, una tiña a nivel de piel. Miren aquí, ya está. Esto no es común, tener lesiones así ya abiertas, incluso que exuden algo. Esto no es común. Las dermatofitosis son secas, ¿verdad? Son pruriginosas, eritematosas, descamativas, pero no decimos que tienen lesiones que internalizan la piel, o heridas, o que tengan secreciones, ¿no? No, acá también ya se ve muy maltratada la piel, muy corticoestropeada, realmente muy alterada. ¿Por qué? Por el rascado, o por simplemente que se impetinice con bacterias. Una vez impetinizado con bacterias, las bacterias se van a encargar de cambiar toda esa imagen que tienen las dermatofitosis de manera natural. Vean aquí, este pacientito, vean también sus uñitas, están contaminadas. Aquí podríamos pensar, el pacientito a lo mejor generó una alergia, una dermatitis de contacto a la fibra de su guarache. Sí, el problema es que aparte de que presenta descamación, él manifiesta tener prurito, hay eritema, están muy enrojecidas, y aparte algo que nos grita, que casi podríamos pensar que es una dermatofitosis, porque las uñas están secas, amarillentas, duras, quebradizas, polvosas, etc. Entonces, la tiña de los pies obviamente ha sido muy estudiada en nuestro país, y también sigue siendo Trichofitum rubrum, el agente etiológico más aislado, junto con Mentagrofites, y como ven, también Microsporum gallis, aunque obviamente la tiña está más en tiña de cuerpo y de cabeza. Bueno, también puede estar involucrado en algunas tiñas de los pies. Y bueno, tenemos los pies, y los pies son los que van a estar más cerrados, con más calor, con más sudor, con un zapato con fibras sintéticas, etc. ¿Y qué pasa con las manos? Pues las manos las vamos a tener más aireadas, pero vamos a tener contacto con el agua, y esa humedad también va a ser importante. Sin embargo, la tiña de las manos, incluso las uñas de las manos que puedan parasitarse, es mucho menos frecuente que en los pies. De hecho, la tiña mano es muy poco frecuente, incluso la tiña de las uñas de las manos también. ¿Qué va a pasar en la tiña de manos? Miren, aquí pareciera como que la persona no tiene nada, no se le nota. Sin embargo, aquí vean estas vesículitas, está seca. No se aprecia mucho esta lesión por una tiña de las manos. Se ve poco enrojecida, se ve poco eritematosa, ¿sí? No tan descamativa, porque pues al momento de lavarnos las manos en constante frecuencia estamos descamando sin querer nuestra piel. Vean aquí sí ya se ve más seca. Alguna vez tuve un alumnito que trabajaba en un teatro, era el cajero del teatro, y presentó una tiña en manos. Él me decía, mire, lo curioso, maestra, es que esta es la mano con la que recibo el dinero, la otra
a veces con lo que lo cuento, y en la otra nada más tengo en los 2 dedos y la otra en la palma de la mano, pues por la misma maniobra que le hacía al momento de recibir el dinero y contarlo. Entonces él tenía lesiones también muy parecidas a estas, muy descamativas. Fíjense que son menos enrojecidas, sin querer, porque obviamente el acúmulo de metabolitos tóxicos, todo pues es menor porque las manos siempre las estamos teniendo en constante lavado, ¿no? Mira, pero vean esta en donde la maestra Chelito siempre les hace referencia a decir que a ella se le figura que es cuando ella era niña y se echaba resistol en las manos y jugaba, ¿no? Se ponía el resistol y luego se lo despegaba, como muchos de nosotros cuando fuimos niños, ¿no? En mi caso, pues, no, nunca lo hice mucho, pero ella dice que sí lo recuerda como una anécdota que esta imagen le recuerda cuando ella se ponía resistol y se quitaba el resistol. Aquí más bien no es resistol, es toda esta piel descamada, y si notan, de todas las tiñas que hemos visto, es la única, la que se ve menos enrojecida. Y obviamente es unilateral, pero también por la cercanía de las manos y por el comportamiento que tengamos de estarlas flotando o en contacto, pues se pueden contaminar ambas. Pero miren, de hecho, les voy a decir, hay un síndrome que se conoce como la tiña de los 2 pies, una mano. Es decir, la persona se rasca sus piecitos y con la mano que se rasca es la que presenta tiña. Tiña de la mano. Y de hecho, ahí está, esto también aquí, es importante, vamos a suponer que aquí tenemos esta tiña, esta manita, y qué tal que tenemos una tiña en los pies y la manita presenta vesiculitas. Nada de descamación, solo vesiculitas llenas de agua. Ahí seguramente no está el dermatofito está en los pies, y esas van a ser las ides o las dermatofitides, ¿no? Las que ya habíamos hablado que son respuestas alérgicas ante la presencia del dermatofito en zonas a distancia del cuerpo. Miren, esta tiña son frecuentes en las palmas de las manos, miren, pero poco frecuente en el dorso. Aquí puede extenderse, salir de la palma y subir al dorso de la mano. Y esto no es tan común, pero llega a suceder. Y vean cómo se ven estas costras melicéricas, producto de que se han de haber formado estas vejiguitas que se reventaron y dejaron esa pequeña costrita. Y vean aquí, esta es porque se rascó mucho la persona y aparte se puso crema. Entonces se ve así como cremosa, como brillante, por acción de la crema, acción de que se puso alguna sustancia, también se la ponen para quitar un poco la comezón, ¿no? Que la tiña de las manos comparada con la comezón que da la tiña de los pies, pues nada que ver, porque la tiña de los pies sí es más pruriginosa. Miren, esto tampoco es común, pero si se fijan con cuidado, muchas veces ya también podemos empezar a tener infección en uñas también en manos. Es poco frecuente, pero llega a darse. Estas lesiones eritematosas, descamativas y también muy pruriginosas. No común a veces en ambas, pero sí sucede por el contacto directo que tienen las manos, ¿no? Y bueno, viene este segundo cuadro clínico, el más importante, que es el cuadro segundo más importante, que es la infección en uñas. La primera es la infección en piel y la segunda en uñas. Y estas infecciones en uñas hay que hacer una relevancia. No solo los dermatofitos pueden parasitar las uñas, también cándida, algunas otras levaduras y otros hongos como aspergillus, como alternaria, scopulariopsis, fusarium, pueden estar afectando la uña. Para que un hongo saprobio afecte la uña, necesita haber factores de predisposición importantes. Ya sabemos que en los dermatofitos, pues sí es calor, sudor, humedad, pero y algunas otras enfermedades que nos van a poner un poquito más vulnerables a la infección. Pero en realidad, solo necesitamos esos factores predisponentes de calor, sudor, humedad, uso de ropa oclusiva, etc., ¿no? La gente también más adecuado es Trichophytum rubrum, en el caso de las dermatofitosis o la onicomicosis. Y en segundo lugar tendremos a cándida. Obviamente que cándida, fíjense que más frecuente va a ser en las manos. La infección de uñas de manos por cándida
es menos frecuente que en uñas de pies, pero sin embargo, en el caso de la onicomicosis por dermatofitos, son más comunes en las uñas de los pies. Y miren, aquí tenemos la enfermedad es que el hongo penetra por esta zona del hiponiquio, que es la parte distal de la uña, la que está en contacto con el zapato, o en la parte lateral. Sus compañeritos hoy mencionaban también que hay que tomar la muestra no de manera horizontal, sino de manera vertical o semivertical para tener más éxito en la búsqueda de estructuras que nos puedan, escamas parasitadas con las estructuras, el micélio y los artroponidios, que deben de estar en esa muestra clínica para poder diagnosticar una dermatofitosis. Es poco frecuente que la infección empiece en la base de la uña, no así en cándida. Cándida sí infecta primero la base de la uña y luego la parte distal, y al revés, los dermatofitos de la parte distal a la basal. La infección suele ser en esta parte y la parte basal es poco frecuente. Ahora ya hay cuadros que sí tienen infección en la parte basal, en el plato unguial o con una uña blanca superficial, pero son menos frecuentes. La infección es en realidad del hiponiquio hacia la zona basal y también por la parte lateral. Entonces, aquí vamos a tener muchas divisiones en la uña, ¿no? Vamos a tener la lateral, la proximal, la basal y otra que puede estar, hablamos, la que afecta al plato ungual o la blanca superficial, a la perionixis. Hay muchas diferencias en cuanto a las infecciones en uñas. Aquí se pueden dar cuenta que muchas personas dicen, bueno, para quitarme el problema, me quito la uña. Voy y pido al podólogo, al pedicurista que me quite la uña. Pues, ¿qué creen? Eso no lo va a resolver, porque el nicho unguial es el que está contaminado. Bien les decían sus compañeras hoy que en ese hiponiquio va a haber ahora sí que se van a estar acumulando las estructuras parasitarias y ahí va a presentarse el proceso infeccioso poco a poco internalizándose. Y este nicho unguial, que es la base de la uña, está contaminado. Entonces, muchas veces de nada sirve que quitemos la uña porque la infección va a estar prevalente en este nicho unguial. Y aparte de que, pues, lastimamos y generamos un problema mayor, ¿no? Una uña que te quitan, si simplemente una uña enterrada duele, imagínense cómo duele retirar la uña. Ahora bien, en el caso, nuevamente rurum y mentagrofites, pero acuérdense que puede estar Gibson y Canis también en muy poca frecuencia en uñas. Y vean estos deditos, estos piecitos, en donde podemos pensar que se pueden, muchos niños síndrome Down, niños que tienen a veces desórdenes de genéticos, de síndromes genéticos, son muy vulnerables a tener infección en uñas o sobre todo en uñitas de los pies, en uñitas incluso de manos también, porque esta alteración genética que ellos tienen los pone más, los condiciona más a tener en ciertas zonas de su cuerpo más humedad y aparte ellos también tienen un gran problema con su corazón, con su irrigación sanguínea. Y se acuerdan que hemos platicado que el hecho de tener muy poca posibilidad de que haya buena irrigación en los pies, una buena circulación, también condiciona un poquito a este tipo de infecciones porque el piecito pues no se está oxigenando bien y también aprovechan esa condición. Y aquí hay otra uña blanca superficial, esta que cuando yo era niña decían que si tenías este tipo de manchas superficiales era porque decías mentiras, ¿verdad? No sé si a ustedes les tocó eso que les dijeran también. Sin embargo, no, está el plato unguial, no en la base del nicho unguial, es el plato unguial, es la parte todavía más superficial, está afectado. Y se conoce como uña blanca superficial, nada más que hay que considerar que también el género Acremonium o Cephalosporium es capaz de generar esa uña blanca, igual que el Trichophytum rubrum, y también recuerden que puede haber uñas negras,
esa es muy común por cándida y la uña está más blanda, o puede ser una alternaria, o puede ser un aspergillus que genere pigmentos melanoides, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el color de la uña, y estas uñas también, recuerden que el hecho de estar lacerando la uña, picándola, a veces las maniobras del manicure, incluso del pedicure, no lo platicamos también, puede ocasionar que nos quiten exceso de cutícula, nos lastimen, abramos la puerta para la infección, pero también el uso de uñas de acrílico, uñas que al quererse despegar con esos pegamentos dañan la base, la capa más superficial de la uña. Y entonces se altera la uña y abrimos la puerta para una infección. Aquí, por ejemplo, esta proximal subungual, es decir, esta parte la más cercana al zapato, vean cómo está la uña engrosada, amarillenta. No se ve tan seca, porque si se fijan aquí ya se impetigmizó, se contaminó con bacterias. Aquí ya esta lesioncita me va a alterar la imagen que tengo acá, ¿sí? Entonces hay que curar, hay que dar tratamiento contra una infección bacteriana y contra una infección fúngica. ¿eh? Entonces es importante también considerar que mucho de esto también, alguien me comentaba, maestra, el pie diabético lo pueden ocasionar los dermatofitos, no como tal. Recuerden que en el pie diabético, desafortunadamente en ese pacientito diabético ocurren muchos factores. Las defensas locales están alteradas, aparte ya no hay buena irrigación. Entonces, todo se conjuntan muchos fenómenos para generar esta problemática, pero no, realmente los dermatofitos no van a estar involucrados realmente en un pie diabético como tal. Si acaso van a llegar a lo mejor como en unos microorganismos secundarios, pero en ese microambiente en el que van a estar, en donde seguramente ya se alteró por la presencia de bacterias, ya no es tan idóneo para ellos. Miren, estas que se ven así como estrías blanquecinas, y no hay que confundir algunas estrías que se nos hacen por la edad, cuando ya tenemos una cierta edad, las uñas de manera natural se empiezan a estriar, son más gruesecitas, claro, no se ven estas zonas así todas blanquecinas, sin embargo sí se ven estrías a lo largo de la uña, sin estas zonas blanquecinas, indicando que probablemente ya la persona es de edad avanzada, pero esta sí es una infección por dermatofitos. Vean aquí las 5 uñas de los pies contaminadas. Y vean engrosadas, amarillentas, quebradizas. Entonces eso nos habla, puede ser, si ya vemos todas las uñas de los piecitos contaminados, que haya un factor predisponente ahí de importancia, ¿no? No solo calor, sudor, humedad, sino una diabetes o otro tipo de situaciones. Y vean también la distrófica total es cuando hay onicolisis de la uña. Ahí no es que se haya querido quitar la uña al paciente, prácticamente se destruyó la uña por la acción del dermatofito. Cuando hay onicolisis hay una lesión distrófica total de la uña. Distrófica es de que realmente la uña no tiene ya su textura ni su forma. Y vemos este tipo de situación. Y miren, este es un niño también con síndrome, síndrome de Guillain. Y vean esta uñita semperico, a veces le dicen, y vean muy inflamada, muy eritematosa. Cuando trabaja uno en un hospital, fíjense que yo trabajo en cardiología, los niños Down tienen muchas afecciones cardíacas. Y me llegaban también así, con lesiones en piecitos o en manitas, por dermatofitos bastante bien. Aquí está, este dedito. Ahora bien aquí, igual. Hay que evitar que exista contagio, o más bien que exista contaminación de un piecito al otro, porque luego esto es muy doloroso a veces para los niños. Si está muy eritematosa, muy enrojecida e impetigmizada, pues le va a generar dolor al caminar, ¿no? Y bueno, aquí está la uña que les mostré al inicio, donde esta uña pues es muy clásica, seca, dura, amarillenta, quebradiza, entre comillas, pero ya está tan dura que a lo mejor hay que cortarla, limarla, para poderla transportar como muestra clínica al laboratorio. Y aquí está otra entidad clínica que hemos estado viendo que está dentro de las infecciones que son profundas.
Acabamos de leer todas las superficiales, tiña del cuerpo, tiña de las uñas, de los pies, todas son superficiales. Sin embargo, obviamente tienen sus modalidades. En la cabeza, pues son superficiales, pero bueno, tenemos tiñas secas inflamatorias. En el pie, pues 4 modalidades: vesiculosa, hiperkeratosa, tipo mocasín, ¿no? Etcétera. En la uña, que si es lateral, si es proximal, si es uña blanca superficial, que si es distrófica total. Y ahora llegamos a esta parte de estas infecciones por dermatófitos que se dan en pacientes que tienen un compromiso importante. Por ejemplo, estos granulomas dermatofíticos que se pueden dar en la piel, en las piernas, muy comúnmente en mujeres diabéticas que tienen el hábito de rasurarse las piernas. Vean aquí cómo incluso ven pelitos cortos por el rasurado y no les gusta tener ese vello en pierna, pero desafortunadamente sucede que tienen un foco primario de una dermatofitosis en los pies y pueden ser mujeres diabéticas que ya tienen de por sí una infección en el pie y se la diseminan más con este rasurado en piernas. Lo peor es que este tipo de lesiones sí pueden formar un verdadero granuloma. ¿Alguien sabe qué es un granuloma, hijos? ¿Quién me puede decir qué es un granuloma? ¿Cómo lo definiría? ¿Qué me dirían? ¿Por qué se llamará granuloma dermatofítico? ¿Qué pasará ahí? ¿Se quedó ¿Podría causar cáncer? Que la persona tenga cáncer y puede ser que tenga las defensas muy bajas y por eso. Fíjese, mamita, que el cáncer más que nada es por el tratamiento per se, porque el tratamiento que le dan al paciente es para matar esas células malignas. Y matan células malignas, pero también se llevan algunas células buenas y bajan la respuesta inmune del hospedero. Entonces, por eso, pero sí, claro, podría ser. Sin embargo, ¿qué creen? Sí hay documentados en la literatura algunos granulomas dermatofíticos por cáncer. Sin embargo, son más frecuentes en personas diabéticas. Personas que se rasuran las piernas, mujeres que se rasuran piernas y se generan estos granulomas dermatofíticos porque tienen pues una deficiencia inmunológica que no limita al dermatofito solamente en el primer estrato de la piel, sino puede internalizarse un poquito más. Y entonces la palabra granuloma, ¿qué será como tal? Búsquenlo en sus maravillosos teléfonos. ¿Qué queremos decir con un granuloma? Que es una pequeña protuberancia, sobresaliente y rojiza en la piel. Ajá, muy bien. ¿Y qué pasará? ¿Qué pensarían ustedes, mis microbiólogos, que ya está sucediendo en esos estratos? Ya como dice su compañerita, se hace una concrescencia, una protuberancia, incluso que puede exudar algún líquido porque ya se está lastimando la piel a tejidos más profundos. ¿Podrá este granuloma atravesar las otras capas de la piel y llegar a lo mejor a la hipodermis? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí, claro que sí. La puerta está abierta, tienen un paciente inmunocomprometido y el granuloma realmente se forma por todos los eventos celulares que hay alrededor de él. Células epitelioides, células de Langhans, macrófagos, linfocitos, neutrófilos o polimorfonucleares, ¿sí? Que van a circunscribir al patógeno. Y una vez que entra, llegan a ti todas las células de defensa a formar esa estructura alrededor que se conoce como proceso granulomatoso. Es una respuesta de defensa natural del hospedero a una respuesta incluso inespecífica, pero que es muy efectiva porque ahí se empiezan a gestar otro tipo de sustancias para defendernos de manera local de la infección. Pero si el pacientito está dañado inmunológicamente, pues no se va a montar una buena respuesta. Y entonces el folículo piloso que se infecta y que de ahí por acción del rasurado de la pierna, no se diga si hay una pequeñita lesión, pues el pacientito va a tener, el foco infeccioso ya viene de que a lo mejor tiene una tiña en los pies o en las uñas de los pies y al rasurarse sin querer ese inóculo lo profundiza, pero su condición inmunológica permite que se internalice y se forme un granuloma. Poco frecuente, pero se llega a dar. Son pocos los casos también en la literatura,
por granulomos dermatofíticos. Un alto porcentaje está en piernas, en mujeres diabéticas con rasurado de piernas. Algunos otros pueden estar en otras partes del cuerpo. Hay gente que actualmente se rasuran solo piernas, sino brazos, y incluso hay reportados también en cabeza, que pues pueden desencadenarse también por otras situaciones especiales, ¿no? Y bueno, ya aquí tenemos lo que siempre hemos hablado, que el SIDA abrió la puerta a todas las infecciones fúngicas de manera dramática. ¿Por qué? Porque al ver un paciente que ya tiene una dermatofitosis, que no respeta localización, que no respeta unilateralidad y que se da en todo a lo largo del cuerpo, de donde está todas las 10 uñas de los pies o las 10 uñas de las manos, decimos, aquí ya, esto no es normal, esto no es común. Entonces, la dermatofitosis de la piel glabra o la piel mantiña en pacientes VIH positivos son muy altas, vean, un 40%. Y la tiña de los pies es muy frecuente. Bueno, es frecuente, pero también en los pies, todos los deditos de los pies, si es intertriginosa, todos los pliegues de los 10 deditos de los pies, las 10 uñas de los pies, etcétera, ¿no? Y las tiñas de cuerpo, inguinal, facial, simulan incluso grandes placas que a veces confunden con dermatitis seborreica, con eritema polimorfo, incluso con un lupus, ¿no? Cuando sabemos que el lupus es una respuesta exagerada también del hospedero, que tiene otros matices que ya lo vamos a ver involucrado en otras infecciones oportunistas. Y la tiña del cuerpo es muy diseminada. La tiña de cabeza igual. A veces las personas llegan totalmente alopésicas. Eso habla de un paciente probablemente VIH positivo con una dermatofitosis, ¿sí? Y los estadios avanzados está generalizada de pies a cabeza. Entonces, vean, lo que ya habíamos visto esta imagen. ¿Se acuerdan? Hablando de toda esta imagen que se disemina en todo el tronco y que si bajáramos más, veríamos que también está hasta los pies este tipo de lesión. Muy, muy enrojecida, muy eritematosa. La descamación no se nota tanto porque el paciente un poquito tiene la piel un poquito hidratada y el pubito. ¿Ven? Hay muchas lesiones, ¿no? Tal vez esta no tanto nos llame la atención. Vean tan bonita lesión con estas vesiculitas alrededor, pero vean aquí, ya vemos una lesión muy grande, otra aquí y otra acá. La lesión es muy grande y pues al final, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver todo el cuerpo de la personita, veríamos que son los dos brazos, las dos piernas, los dos pies, o todas las uñas de los pies, etc. Miren, esta lesión de este paciente VIH positivo que se da en este pliegue axilar, pero también obviamente se pierde la imagen característica de una dermatofitosis por la impetinización, por el multitratamiento, por el rascado. Se pueden ver también en la axila, es una zona que se puede impetinizar fácilmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo si el paciente es vulnerable. Miren, aquí está un viejecito que llega a tener también todo su tronco, pecho y espalda, incluso desde la región glútea, con lesiones por dermatofitos. Y que luego a veces las achacan a unos periodos de postración de mucho tiempo intrahospitalaria de los pacientes, pero eso más bien por una cándida, una candidosis o otro tipo de afecciones, pero por dermatofitos no. Ahí realmente empecemos a pensar que cuando se generaliza en todo el tronco o en las extremidades, 4 extremidades o toda la carita, ahí puede haber un paciente VIH positivo. Y miren aquí este bebecito, que sabemos que también muchos son VIH positivos, algunos nacen ya con SIDA, y como tiene toda su carita aquí. Si viéramos también sus orejitas, en este caso clínico, hay las fotos con las orejitas, mucha descamación, lesiones eritematosas de un bebé con VIH. Y bueno, ¿con qué enfermedades puedo confundir todos estos cuadros clínicos? Fíjense, ¿con qué enfermedades? Hay una alopecia natural que se llama alopecia areata. Hay pérdida de cabello, pues empieza a la persona a perder el cabellito
Y muchas veces esta alopecia areata es psicosomática, es de tipo neurológico, la persona empieza a perder cabello y no sabe por qué. A lo mejor tiene hábitos de jalárselo, de estar siempre con un miembro, estar jalando sus cabellos, etcétera, ¿no? En realidad, esta alopecia empieza a perder de manera natural el cabello por una respuesta neurológica. Y esto podríamos pensar que es una tiña microspórica de cabeza, y no, es una alopecia areata. Pues eso vamos a hacer un estudio para ver si se trata de un dermatofito. Vean, aquí este pacientito también tiene una lesión eritematosa, a lo mejor está con mucho relieve, parece liqueinificada. ¿Qué le pasó ahí? Hasta se ve la S de Superman. Se puso una calcomanía con un logotipo y le dio una dermatitis de contacto. Y aquí, obviamente, la calcomanía, la persona desarrolló alergia a los pegamentos o a esta calcomanía, y entonces se formó una lesión eritematosa escamativa que le daba comezón, pero que es por una dermatitis de contacto. También una dermatitis de contacto por el metal de un reloj o por las telas o las fibras sintéticas que tiene la ropa interior. Entonces se forman estas lesiones aparentemente muy eritematosas, a veces escamativas, pero esta es una alergia a los materiales del reloj, alergia a los materiales de la ropa interior, alergia a los materiales del zapato que trae la persona, y como son los dos, pues podríamos pensar en una dermatitis de contacto. Aquí fíjense que no hay infección por dermatofitos y parece eritematosa, descamativa, pero realmente es una alergia a los materiales del zapato. ¿Por qué? Porque la persona deja de usarlos y los síntomas, aunque esto no desaparece del todo, los síntomas de prurito y todo eso empiezan a disminuir. Vean, aquí hay otra entidad clínica producida por actinobacterias, por Corynebacterium minutis y Monocorynebacterium tenuis, que es el eritrasma y que se puede dar en pliegues. Y estas son muy enrojecidas, eritematosas, húmedas, hablan de lesiones que podrían parecer una infección por hongos o una tiña en el pliegue, una tiña del cuerpo en este pliegue. Sin embargo, hijos, es una lesión por una actinobacteria, un eritrasma, que se ve también muy enrojecido. También algunos niños o algunas personas adultas tenemos la costumbre, o podemos tener la costumbre, de jalar los cabellos, de dejar las zonas alopécicas, de generar que pérdida del cabello por estártelo arrancando por una manía. Se conoce como tricotilomanía. También la queratitis exfoliativa. ¿Saben? Esto es muy común con los detergentes en polvo o esos detergentes biológicos que dicen tiene enzimas, tiene proteasas, amilasas para quitar manchas de sangre, manchas de grasa, manchas de todo y que quede la ropa muy limpia, sí. Pero muchas mamitas llegan a tener en las manitas este tipo de queratitis exfoliativa, una dermatitis de contacto, que se puede confundir con una tiña de la mano, ¿no? Y este acné, que el acné sabemos que principalmente es producido por Staphylococcus, que puede ser en pecho, espalda, zonas sebáceas o aquí en esta zona, y pensar que es una lesión por dermatofitos, que yo no la, está todavía a lo mejor, pero no, si se fijan no está seca, no está, aquí se ve más húmeda, se ve hasta grasosa. Sin embargo, bueno, habrá gente que sí lo llegue a confundir este acné muy generalizado con una dermatofitosis, que desde mi perspectiva todas las demás sí podrían parecer, esta es la que menos. Vean, el acné cuando se contamina con pseudomonas, ya no con estafi, y que tienen un centro en diana muy enrojecido y que muchas veces confunden con una infección por dermatofitos. Yo no la confundiría, ¿verdad? De ninguna manera, bajo el conocimiento que ya tenemos de esas lesiones, centrífugas, centrípetas, circulares, descamativas o a veces irregulares. Vean, la alergia al nylon, alergia a estas telas sintéticas en la ropa interior, vean cómo se genera esta zona muy enrojecida. ¿Sí? Y mira, a perfumes, alergia a perfumes.
esa personita empezó a darse cuenta porque donde se ponía el perfume le generaba este enrojecimiento. Ahí a lo mejor no mucha descamación, un poco de prurito, pero podría dar la experiencia de ser una dermatofitosis. Y el eczema, ¿qué es el eczema? A ver, mis niños, ¿qué piensan que es el eczema? Se vale consultar. ¿Qué es el eczema? Costras y escamas. A ver, ¿por qué? ¿Quién las genera, hijo? ¿Quién generará estas costras? Dice que la dermatitis atópica eczema es una afección que hace que la piel se seque, pique y se inflame. Es duradera, crónica y suele empeorar periódicamente. Las complicaciones, pues puede ser por rascarse, puede causar la formación de llagas abiertas, pero no dice qué lo causa. Lo acaba de decir mi niña, es psicosomática. Ajá, es atopia. ¿Se acuerdan que decíamos, hija, que la atopia es eso que genéticamente todos tenemos de generar alergia a algo o que algo nos genere mecanismos de hipersensibilidad? Una persona dice, pertenecen a personas atópicas, personas que son sensibles o que pueden ser alguna alergia a ácaros, a pelos de animales, a hongos y a muchas cosas, ¿no? Entonces, el eczema también es una reacción de la piel indefinida, indeterminada al alergeno. Incluso hay personitas que se agarran la tierra, así como tal, una tierra de hoja para trasplantar una maceta. De momento se ven que ya tienen toda su pielecita así como la ven ahorita en la imagen. Dicen, ¿pero qué me pasó? No es que seguro a lo mejor me picó una araña, me picó algún animalito. No, es una respuesta alérgica a los componentes que tiene el humus del suelo. Algo muy interesante. El eczema es indeterminado y es una atopia que también ha dado mucho que decir en el árbol dermatológico. Miren, el eczema incluso, miren cómo puede formar estas lesiones, que incluso lo vamos a ver, hijos, que la pueden confundir con una esporotricosis, ahora que veamos esporotricosis. Ven estas lesiones circulares, escalonadas, aparentemente, igual aquí, que dices tú, claro que puede ser una esporotricosis. Si es un eczema, es una respuesta atópica a un alergeno o un componente alérgico. Mire, el herpes zóster, que es tan doloroso por este virus, el herpes zóster, que ya ven que muchos de nuestros abuelitos lo llegan a tener, que no consienten ni la ropa porque afecta las terminaciones nerviosas. Y el herpes zóster, pues, vean las lesiones, yo no la confundiría con una dermatofitosis, sin embargo, pues quien no tiene la experiencia lo puede confundir. El impétigo bacteriano, ¿qué será? Hablo constantemente de impetignización. ¿Qué querrá decir? Una contaminación de una herida por bacterias. Y vean, un impétigo bacteriano, ahorita yo estoy un poquito preocupada porque traigo esta lesión en mi rodilla que no quiere sanar, pero también porque está en un pliegue importante, en una zona de mucha flexión, de mucho movimiento. Sin embargo, la impetignización de una lesión, que puede ser una costra por alguna situación especial, como yo una caída, suponiendo, y que se contamine con bacterias que sí nos pueden generar más problema para sanar. Esa impetignización es común en las lesiones fúngicas y siempre les voy a estar diciendo, cuando la lesión se impetigniza, es decir, se contamina con bacterias, va a cambiar su imagen, va a tener olor malo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí viene la pregunta para ustedes. Y fuimos de lo general ahora a lo que debimos de haber iniciado, pero es un ejercicio que yo siempre les hago. ¿Hasta dónde llegó la infección por dermatofitos? Las capas de la piel. Se las preguntaba su compañero Alba, me dice, sí, maestra, es epidermis, dermis y hipodermis. Vean todo lo que hay. Todas, el pelo, las glándulas sebáceas, glándulas suporíparas, capilares, arteriolas, todo lo que puede estar en esas tres capas de la piel. Sin embargo, dicen, quedan en el estrato córneo, en el estrato más superficial. Pero también en esta epidermis podemos todavía tener la oportunidad. Imagínense si la infección empieza en la raíz del pelo, cuando tenemos una infección en pelo,
¿hasta dónde está este folículo, no? Está internalizado. Entonces, aquel sistema inmune, la respuesta inflamatoria, por eso es eritema, por eso hay ruidito, por eso hay descamación. La descamación más bien está generada por las mismas enzimas queratinolíticas que al degradar la queratina pues van dejando ese proceso descamativo. Pero lo que es el prurito y el eritema generados por esta respuesta inmunológica que se va a montar al momento de que entra el patógeno y nuestro sistema inmune se entera de que hay un agresor y empieza a formar de primera instancia a mandar todo su sebo, sus glándulas sudoríparas expresar, excretar todo lo que puede para poder detener al patógeno. Pero esos sistemas obviamente no son tan eficientes. Y entonces habla de que ahora, antes, hijos, se decía que no, que solamente la inmunidad de tipo inespecífica o moral es la única que estaba haciendo guardia. Y no, ya hoy toda esta conexión de la respuesta inmunológica, la inmunidad celular, la humoral, los neutrófilos y los linfocitos, todos están comunicados para ejercer una gran red de comunicación para defendernos. Y las interleucinas, que son todas esas, entre comillas, moléculas transmisoras o conductoras de respuesta inmune entre los linfocitos, van a estar muy bien entrenadas para defendernos. De hecho, la deficiencia de interleucinas, sobre todo en los hongos se ha visto deficiencias en la interleucina 17, la 21, estas interleucinas que son mediadores químicos de los linfocitos que dan la respuesta inmune celular, también van a estar involucrados. Va a haber defensa local muy, muy primaria, las defensas locales de la piel, pero también van a estar en juego las defensas entrenadas para poder defendernos contra el patógeno. Entonces se supone que toda la respuesta celular genera memoria inmunológica y que pues tendríamos que de alguna manera a lo mejor tener memoria para ya no volver a infectarnos. Sin embargo, no debería, pero las condiciones que propician la infección hacen que recidive. Y otro punto importante, hay mucho tratamiento indiscriminado contra estas infecciones. Pues que pruebo este medicamento, pruebo este otro, creamos resistencia y al rato ya no podemos controlar fácilmente la infección. Entonces, todo esto es un sistema. Acuérdense que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas, pelos, arterias, músculo. Y fíjense que fibras musculares y también todavía abajo de acá pues está el tejido conjuntivo y más abajo aquí músculo y el hueso. Entonces vean aquí está el bulbo, la raíz del pelo, el bulbo. Aquí empieza la lesión fúngica de la raíz a la punta, por eso tenemos que tomar las muestras del pelo desde la raíz. Y vean obviamente cómo vamos a tener la posibilidad de que la infección inicie aquí hasta acá. Y por eso también las lesiones en cabello son bastante agresivas, la respuesta inmunológica que llegamos a presentar en algunos casos y de sensibilidad. Y las partes de la uña, lo que ya les decía, este borde libre o hiponiquio, el hiponiquio o la parte basal, el plato unguial, lo que es el plato unguial, la lámina unguial, y abajo de ese plato unguial está el nicho unguial, y la cutícula, que también tenemos que cuidar mucho la integridad de esta cutícula cuando vamos al manicurista, porque también por ahí podemos abrir la puerta, aunque no es lo común la parte de la cutícula que inicie la infección. Aquí, cuando inician esta parte, eso es más común en cándida, y los dermatofitos hacen la infección de la uña de la parte más pegada al zapato, de la parte proximal a la parte basal y también de la zona lateral, ¿ok? Entonces, vean ustedes cómo también esta parte blanquita de la uña se conoce como lúnula, y luego a veces lo mejor es decir el extremo libre de la uña, que es la parte que más se afecta en las dermatofitosis junto con la zona lateral. Okay. ¿Qué pasa en las dermatofitosis? ¿Qué pasa realmente con la inmunología? Las enfermedades son lentas. Obviamente el dermatofito crece lento y también la respuesta inmunológica, a pesar de todo, se da
pero al final el individuo que no ha tenido exposición a los dermatofitos, que es muy difícil, porque como son ubicuos, son cosmopolitas, muy pocos van a quedar como portadores sanos, es decir, que no presenten manifestación de la infección, pero los va a haber también, claro, aunque en menor cantidad. Los dermatofitos en el momento que estén ejerciendo su acción, el daño en la piel, van a secretar metabolitos tóxicos, que van a ser moléculas antigénicas de tipo polisacárido, aunado a las enzimas, que son las queratinasas, otras proteasas. Va a haber también, por la acción de estas queratinasas, la queratina se va a degradar en polipéptidos, en péptidos, ácidos nucleicos o ribonucleicos, y todos estos van a tener acción directa sobre la piel. Y todas estas moléculas glucoproteicas que también se van a secretar, y que son también las mananas, ¿verdad?, que pueden tener estos hongos, son altamente antigénicas, muy antigénicas, es decir, van a generar una respuesta inmunológica agresiva y exacerbada, y eso también va a complicar un poquito más la respuesta y la infección. Y fíjense, los corneocitos presentan adherencia a los artroponidios de los tejidos queratinizados, es decir, en vez de que las células precursoras de piel estén deteniendo la infección, como que forman una adherencia. ¿Se acuerdan que la adherencia es otro factor de virulencia? A veces de los conidios, de muchos de estos hongos, y esta adherencia in vitro es importante porque quiere decir que en vez de rechazo van a tener afinidad por esos tejidos. Esto va a desencadenar que, obviamente, al momento, acuérdense que se sale en esa invasión primaria, estos anticuerpos, las primeras líneas de defensa, los IgM, los primeritos que llegan, que son inmunoglobulinas pentaméricas, luego los IgG, que son monoméricas, los anticuerpos fijadores de complemento, y, toda una cascada de moléculas que van a llegar a detener la infección, van a ser importantes también en ese proceso. Y fíjense, todas estas inmunoglobulinas que se secretan, la IgA, la IgE, acuérdense que está involucrada con fenómenos de tipo alérgico, son los responsables, sobre todo las IgE, de las respuestas de hipersensibilidad a distancia, de las IDES, y también de la hipersensibilidad que puede presentar en el querión de Celso, ¿verdad?, que es otra tina inflamatoria, una tina inflamatoria de cabeza. El fenómeno de dermatofitide no es el único en las dermatofitosis, vamos a ir viendo IDES en muchas de las micosis que vamos a ver. Y estas erupciones son secundarias y son a distancia. Podemos tener la infección en los pies y se genera la fenómeno alérgico en las manos con lesiones estériles que no tienen al dermatofito. Y obviamente, ¿cómo se distribuye esta respuesta? Por vía hematógena, porque obviamente los metabolitos tóxicos, alergenos, se secretan a torrente sanguíneo y producen esta alergia a distancia en la piel. Obviamente, como ya les había comentado, esta dermatofitides se expresa más en las manos cuando tenemos la lesión en los pies. Y obviamente también se habla de que estas lesiones que se dan son, obviamente, la respuesta alérgica es por la acetilglucosamina de la quitina del hongo, cruza con la acetilglucosamina que posee la colágena de nuestros tejidos. Y entonces también eso va a generar que se exacerbe más este tipo de fenómenos, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos, con respecto a este tipo de clínica de la dermatofitosis. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo sí, profesora. En la tiña de cabeza, cuando sufre inflamación o cuando ya hay infección, después del tratamiento, ¿vuelve a salir pelo, o sea, el cabello, o el folículo sí queda con alguna lesión y ya no sale cabello? Platicábamos, hija, que si es la lesión nada más de una tiña como tal inflamatoria, sí hay probabilidad de que salga, pero en un querión de Celso, ese que se forma como un panal de abejas y que exuda y que hay una alopecia muy agresiva, decíamos que sí hay que atenderlo rápido,
porque es un proceso tan agresivo por parte del hospedero para eliminar la infección por el hongo, su respuesta inmune es tan agresiva que puede generar alopecia, ya no solamente la pérdida del cabello por la infección, sino por la respuesta alérgica, y entonces ahí sí puede haber alopecia permanente. Pero si lo tratamos a tiempo, va a haber salida de cabello, solo si no lo atendemos. Y en las demás tiñas, hija, sí, va a tardar un poquito en que volvamos a tener el cabello al mismo nivel, pero por los recambios que podemos tener y los tiempos en los que se recupera ese pelo, pero sí, no va a haber ningún problema que deje lesiones alopécicas permanentes, ¿no? Sí, gracias, profesora. De nada. Bueno, nada más les voy a dar ya nada más el preámbulo de lo que es lo que vamos a ver ya la próxima clase. Y bueno, hijos, aquí ya viene lo que es realmente la parte diagnóstica, y solo darles perdón, es que me vine hasta ya el final. Y bueno, aquí vamos a ver. Ya nada más quiero que entiendan que vamos a entrar ya a la parte diagnóstica. Y entonces cuando hablamos de diagnóstico de estas infecciones, ya ustedes tomaron su muestrecita ahí con unas indicaciones muy rápidas, y que ustedes a lo mejor tuvieron la suerte de encontrar pacientitos que cubrieran con esas características. Obviamente qué edad tenía su pacientito, el sexo, a qué se dedicaba, a lo mejor es militar, a lo mejor es chofer, a lo mejor tiene una ocupación, o a lo mejor igual trabaja en las albercas ahí entrenando, es maestro de natación o cosas así, ¿no? ¿De dónde procede? El mecanismo de infección, cómo adquirió la infección, o a lo mejor si es en los pies no llevó sandalias, no llevó protección, no tiene animales en casa. Les digo que a veces se ofenden las personas cuando empezamos a preguntar estos datos. El estado civil, a veces también eso puede influir en que a veces sin querer, fíjense que hay parejas que conviven y a lo mejor el esposo tiene la tiña de los pies y no se la pega a su esposa. ¿De qué también va a depender? Hay algo que se llama factor antidermatofítico del suero. Es una transferrina sérica que ya está comprobada, que así como muchas transferrinas séricas que están protectoras contra microorganismos, hay varias contra hongos. Y de hecho, puede ser que en los mismos hermanos uno sí tenga dermatofitosis, se presten los zapatos y el otro no. Les medimos los niveles de factor sérico dermatofítico y resulta que el que no tiene la infección pues lo tiene bien, y el hermano que sufre frecuentemente de infecciones por tiña en pies carece o tiene muy bajos los niveles de este factor. Y eso también hace algo muy interesante, que no solo se da en las dermatofitosis sino en otras micosis. Entonces, la ocupación, el lugar de donde viene, todos esos datos nos importan, pero van a ver que estos nos van a importar más cuando veamos profunda. Sin embargo, si tiene animales en casa, cuántos viven en casa, si comparte cepillos, peines, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la parte clínica, o sea, ya sabemos que la parte epidemiológica, sexo, raza, edad, ocupación, a lo mejor muchos otros aspectos ligados al sitio geográfico y a las condiciones geográficas. En el caso de la clínica hablamos de las lesiones. ¿Cómo son estas lesiones? Son circulares, eritematosas, descamativas. ¿Cuándo empezaron? Si te dice la persona, es que de ayer a hoy me llené de estas lesiones, no, pues no, para nada es una dermatofitosis, es una dermatitis de contacto, una alergia a algún alimento, algún medicamento, algún shampoo, alguna crema que te acabas de poner, etc. El tipo de tejido afectado, a lo mejor vemos nada más el estrato córneo, lo vemos más internalizada. Signos y síntomas, tengo prurito, tengo a lo mejor dolor. Son síntomas, ¿no? Un signo es algo que se puede medir: temperatura, presión, saturación de oxígeno. Eso es un signo. Factores predisponentes, ahí es donde empezamos, ¿no? A ver, ok, a lo mejor la persona pues tiene ciertas situaciones que a lo mejor la condicionan a este proceso, o bien solamente no hay factores de predisposición, solo son el calor, el sudor, la humedad, que sí lo consideran factores predisponentes, pero son, entre comillas, naturales por la misma
tipo de zapato que uso, tipo de ropa que uso, etcétera, pero no un factor como enfermedad, un Cushing, una diabetes, un SIDA, etcétera, ¿no? En esta ficha dermatológica, el dermatólogo pone cómo están las lesiones. ¿Están localizadas? ¿Están diseminadas? ¿Están generalizadas? ¿Son simétricas o son asimétricas? ¿Cuántas hay? ¿Cómo es el tamaño? Forma, cómo están agrupadas, su color, sus bordes, el aspecto, si se ve liquenificada, si se ve a lo mejor corticoestropeada, etcétera. Si la evolución de estas lesiones han sido súbitas, rápidas, es la parte aguda, o subaguda o crónica, es decir, en una evolución lenta de mucho tiempo. ¿Cómo inició? ¿Cuál es la causa aparente? Si hay otras personas con los mismos signos y síntomas en su casa, o animalitos que puedan vivir en casa, que puedan tener los mismos síntomas. Aquí obviamente el diagnóstico dermatológico lo va a dar el dermatólogo y ustedes les van a tocar la parte del laboratorio. Y en ese estudio micológico le van a hacer a su muestra un examen en fresco, como ya tenemos de rutina, un cultivo. Cuando hablemos a los agentes etiológicos involucrados, los podemos identificar, y no tanto por sus compañeros, ustedes ahí mismos en clase lo han comentado. El tratamiento a veces es saber la especie de dermatofito que lo causa. A lo mejor sirve para el tratamiento, porque va a haber más fácil tratamiento con unos agentes que con otros, o otros van a dar más problema. Sin embargo, aquí más que nada, aunque todos se traten con lo mismo, es con fines epidemiológicos, de investigación, etcétera, para saber qué agente etiológico es el que prevalece en nuestro medio. El tratamiento a seguir y cómo va evolucionando la persona con el tratamiento, ¿sí? Y entonces, en estas muestras clínicas que vamos a contar, que van a ser de pelo, escamas de piel, escamas de uñas, son nuestras muestras clínicas a tomar. Claro, si ya tenemos una infección profunda, un granuloma dermatofítico, ¿no? A lo mejor una enfermedad de Adida, ahorita no hablamos de esa enfermedad de Adida o enfermedad de Magreb, donde es una dermatofitosis que ya no solo está en pelo, piel y uñas o internalizada como un granuloma, a lo mejor ya puede internalizarse un poco más adentro, o un micetoma, que es una infección en el tejido subcutáneo por dermatofitos. Bueno, ese tipo de lesiones pues ya van a ser, ya no va a ser pelo, piel y uñas, sino a lo mejor ya vamos a tener exudados de esas lesiones a donde vamos a encontrar el patógeno, y que sabemos que son muy poquitos los casos, pero que existen, ¿no? Ahora quiero que me digan, de estas dos muestras, ¿cuál es la que está bien tomada? La que no tiene tanta cantidad. Ajá. ¿Y usted cree, mi niña, que esta, que aunque están chiquititas, es una muestra representativa? Pues no, No, muy bien. ¿Por qué, hija? porque una muestra representativa tendría que tener una cantidad que sea, por así decirlo, razonable para que podamos utilizarla para diferentes cosas. No sé. Claro, principalmente para observarla y luego cultivarla, ¿no? Y la otra, hijas, esta, ¿por qué me dijo esta no? Muy bien, está acertado. ¿Por qué esta muestra tampoco es buena? Porque si nosotros la queremos observar en microscopio o, no sé, hacerle otro tipo de análisis, es demasiado. O sea, no sé, yo me imagino. Es demasiada cantidad. Es demasiada cantidad, pero ¿qué pasa? Están muy grandes, ¿no? ¿Qué te dijimos que tomemos? Fragmentitos de uña, fragmentitos de piel, los pelitos chiquitos, no todo el pelote, ¿no? Suficiente cantidad y fragmentada para que con esa potasa que voy a usar para desqueratinizar la muestra me pueda transparentar estas escamas y poder ver las hifas y artoconidios que necesito ver como fase parasitaria de los dermatofitos. Entonces aquí sí hay suficiente muestra, pero en un grosor tan grande que ni la potasa más potente me va a poder transparentar esas escamas, ¿no? Hay que hacerlo fino. Entonces, esta a lo mejor está fina, vemos muy finito, pero muy escasa, ya no me sirve. Y esta sí es mucha, pero muy gruesa.
Entonces, ¿qué haré aquí para disgregar? Pues yo creo que lo mejor es desde que tomo la muestra, ya llevarla como polvillo. Uh-huh. ¿Quién me contesta ahorita? Yo, Paulina. Pau. Ok, señorita Pau. Entonces, fíjense, hijos, aquí lo que dice su compañerita Paulina, esto es importante. La muestra que ustedes tienen que tomar, la vieron hoy las muestras. Una muestra representativa es una muestra abundante, bien tomada, en tamaño adecuado, de las zonas más recientes de la lesión, que el paciente no esté medicado mínimo 10 días, y todos esos detalles los tienen que considerar. Que no se apliquen ungüentos, geles, cremas, porque aparte que no va a descamar, van a estorbar para poder hacer mi análisis. Sobre todo se pone brillantina en el pelo y que ustedes le van a tomar la muestra de pelo y obviamente ahí todas estas sustancias luego van a generar mucha grasita, muchas cosas que van a ser artefactos al momento de ver su muestra y si no se tiene experiencia me va a generar hay un mosaico fúngico que vamos a ver que a veces se me entorpece o que me confunde. Y entonces fíjense bien, en esto ya nada más para terminar y quedarme aquí, porque ya nos falta un minutito, cerca del 30% de las muestras pueden ser negativas al examen microscópico y cultivo debido a tomar una muestra inadecuada, un procesamiento inadecuado. También, por eso tengo que tomar de las lesiones más recientes para ver estructuras viables y que cuando haga el cultivo me pueda crecer. Y de 32,000 muestras de uñas, 45 fueron positivas al examen microscópico y al cultivo. 10 al 40 fueron solo el examen microscópico y de 10 al 30 al solo cultivo. Con esto deducimos que es importante en las dermatofitosis coadyuvar el examen directo con hilapotasa con el cultivo. Ambos fortalecen mi diagnóstico. En cambio, si yo nada más veo el examen directo, tengo un 50% menos de posibilidad de ver la muestra positiva. ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan que cuando sembraron la muestra, qué les dije cuando sembraron la muestra? Tomen de manera azarosa en diferentes puntos. ¿Para qué? ¿Para qué se los dije, mis hijos? ¿Cuál era la finalidad? De tomar varias escamas a lo largo de toda esa cajita, en diferentes puntos. ¿Qué les comenté? Para que pudiéramos ver si había diferentes tipos de microorganismos ahí y no quedarnos solo con una zona. Más bien tener la habilidad de que muchas escamas puedan estar negativas, que no lleven al hongo, pero otras sí. Entonces, si tomo azarosamente estas muestras sólidas, particuladas, por azar, tendré la posibilidad de que si las tomo indiscriminadamente en todos los puntos, tener la posibilidad de juntar escamas positivas y negativas para tener éxito en mi aislamiento. Y en el caso de ahorita que ustedes la van a ver igual, tomar así varios de su cajita, varias asaditas y ver varias escamitas de diferentes puntos para tener la posibilidad de tener escamas positivas y negativas. De tal manera que si a uno el examen directo con el cultivo, voy a tener una amplia posibilidad de tener un buen diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico sería que yo reporte que en mis escamas de uñas, en mis escamas de piel o en mis pelos puedo encontrar artroconidios, ya sea dentro o fuera del pelo, o solo dentro o solo fuera, o en las escamas ver hifas y artroconidios. Entonces, esto aumenta mi posibilidad de tener éxito en mi diagnóstico, ¿sí? El cultivo y el examen directo con una potasa para desqueratinizar, ¿sí? Entonces, ahorita nos podemos quedar aquí en esta parte y lo que quiero, la próxima sesión de laboratorio es el próximo martes vamos a empezar con pitiriasis verticolor, con infecciones superficiales, van a revisar su cultivo de malacesia, que a lo mejor todavía pues, no han crecido lo suficiente, tienen muy poco tiempo, pero vamos a seguir con esto. Y les quiero plantear nada más antes de que se vayan. Miren, hoy me sorprendí cuando me dice la doctora Ida que el QM3 y el QM2, en vez de tener el examen de laboratorio después de vacaciones, como ustedes lo tienen antes, porque me sorprendió que ellos me dijeran que solo están haciendo el examen de la parte de generalidades.
ustedes su examen lo tienen junto, generalidades con superficiales, regresando de vacaciones. Definitivamente así se planteó, así estaba planteado, pero los maestros tomaron la decisión de hacerlo de esta manera. Por si empiezan a comunicarse y preguntarse entre ustedes que los otros grupos lo van a hacer antes de vacaciones y nosotros después, porque nosotros vamos a reunir los dos temas en un examen y ellos solo van a tener generalidades, solamente que nosotros vamos a estar teniendo nuestro examen, generalidades y superficiales en el primero, subcutáneas y profundas en el segundo y las oportunistas en el tercero. Yo le veo una bondad que al final, cuando ya están más llenos de trabajo, su examen es solo de una unidad. Infecciones oportunistas son varias: micosis, escandidosis, criptococosis, aspergilosis y mucormicosis. Ya fusariosis pretenden que no se dé, yo voy a tratar de dárselas, aunque a lo mejor en el examen no se les pregunte. Y se me hace un poquito menos cargado el examen al final. Entonces, eso se los quiero aclarar porque probablemente empiecen a escuchar que ellos van a tener examen previo porque nada más van a tener de generalidades, ¿sí? Entonces, para que no se asusten o no se preocupen, ustedes lo tienen regresando de vacaciones, ¿sí? ¿Ok? O les hubiera gustado que el examen hubiera sido solo de generalidades, chicos. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Todo el ejercicio que hicieron en el examen conmigo realmente es un examen tipo laboratorio y que se desempeñaron bien. Estuve ahí viendo todas sus respuestas, etcétera. Algunos sí me fallaron en algunas partes, pero en la parte de observaciones como que creo que la mayoría tuvieron un buen resultado. Entonces, en realidad eso ahorita lo voy a platicar con la muchacha más tardecito, pero eso me sorprendió cuando me dicen, no, que tenemos el examen el martes. Dije, pero ¿por qué si no hemos terminado superficiales? Ya me explicaron cuál era la situación, ¿no? Entonces, sí se los comento para que no se me pongan preocupados. Y bueno, despedirme de ustedes, decirles que pues gracias por este tiempo que me dieron y bueno, esperar que ya no se presente ninguna de las, tratar de ponernos de acuerdo en otra clase extra. Miren, entonces trataríamos de terminar ya el lunes la parte de dermatofitosis y el viernes sería la exposición de nuestros casos clínicos y nuestro repaso con las dudas que ustedes tengan. La entrega a lo mejor de sus mapas conceptuales para que el lunes sea su examen de generalidades de micología médica y de superficial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Okay. Y otra cosa importante, si es que en algún momento dado, vamos a suponer que el viernes previo al examen, no termináramos nuestro repaso, porque yo ya tengo la presentación para darles el repaso de superficiales, no lo terminásemos, bueno, ahí ya será opción de ustedes, si quieren a lo mejor una clase como ahorita a esta hora, que sí me gustaría que la aprovecharan todos, porque ese es un repaso que va a ser beneficio para todo el grupo. Ojalá lo podemos hacer en una hora mínimo, el día viernes, en una hora vemos los artículos y entregan sus tareas. Ahorita ya les voy a subir a Classroom sus cuestionarios de dermatofitosis y pitiriasis para que los entreguen. Y bueno, yo espero que les vaya muy bien en su examen, dado que ya generalidades, es lo que le dije a la doctora Ida, le digo, es que doctora, yo le entendí que solo el examen teórico sí lo íbamos a partir para no cargarnos tanto a los chicos de trabajo, de tanta información. Y bueno, yo debo decirles que el año pasado lo hice así y los niños les fue bien, no tuvieron problema, pudieron muy bien con su examen de superficiales y generalidad. Entonces, muy bien. Sí, sí, mi niña, la espero con gusto ahorita. Entonces ya nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias por su tiempo y nos vemos el lunes, primero Dios, para nuestra clase. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profa. Bye. Bye, chicos, que les vaya muy bien. Cuídense. Hasta luego. Cuídense mucho.